Buenas tardes, compañeros. Somos el equipo que va a presentar la invasión de China a Taiwán. Hipotéticamente, estamos conformados por Cecilia, su servidor Sergio, Iván, Carla y Ruth. Esta es nuestra presentación de geoestrategia. Muy bien, vamos a hablar antes de los antecedentes. En el siglo XVII, esta isla estuvo bajo control chino durante la dinastía Qing. En 1895, los chinos van a rendir esta isla después de su derrota en la Primera Guerra Sino-Japonesa. En 1945 va a ser nuevamente recuperada después de que terminara la Segunda Guerra Mundial. Para 1949, cuando estalla la guerra civil en China, sabemos que se divide en dos bandos: los nacionalistas, que eran liderados por Chiang Kai-shek, y el Partido Comunista por Mao Zedong. Los del lado nacionalista, después de su derrota, es cuando escapan y se refugian en esta isla de Taiwán, proclamando así la República de China. Para el año 2000 es cuando se da la elección de Chen Shui-bian como presidente de Taiwán en 2000. La siguiente, por favor. Los principales actores por una parte tenemos a Taiwán, cuya capital es Taipei. Esta isla se encuentra ubicada en Asia, tiene una superficie de 35.980 kilómetros cuadrados, considerada como una zona marítima. Los principales recursos con los que cuenta y algunos datos significativos es que concentra la producción de dispositivos electrónicos, desde teléfonos, computadoras, etcétera, así como también tiene pequeños depósitos de oro, cobre, entre otros minerales. Por su parte, China, su capital es Pekín, es considerada como un país soberano de Asia Oriental, cuenta con una población de más de 1.400 millones de habitantes, considerada como la segunda economía mundial. Los principales recursos con los que cuenta, pues, son recursos que se centran en la manufacturera, el comercio minorista, la minería de la siderúrgica, entre otros más. La que sigue, por favor. Los objetivos de esta geoestrategia son los siguientes: expandir su poder en la región del Pacífico, ya que si China logra unificar y apropiarse de esta isla Taiwán, podría abrirse un gran paso hacia el Pacífico e incluso ser una amenaza para Estados Unidos, pues considerando que en el Pacífico se encuentran algunas zonas militares importantes como Hawái. También posicionarse en el sistema internacional y así desplazar a su oponente, Estados Unidos, y detener el dominio de Estados Unidos, no solamente en lo económico, sino también en lo político y en cualquier otro aspecto. Bien, entre las causas, China reclama a Taiwán debido a que la unificación de Taiwán con China significaría el rejuvenecimiento nacional de China como una superpotencia moderna y unida. Además, el líder Xi Jinping ha tenido claro que esto es un asunto de política interna. Por ello también se hace el rechazo de un país, dos sistemas, y es evidente que se implementa la ley antisecesión para evitar que Taiwán se separe oficialmente. Mediante Xi Jinping anuncia su plan Una Nueva Era con los 14 principios políticos. Otra causa importante es los esfuerzos de China por unificarse y la relevancia geoestratégica de esta que representa Taiwán, ya que la ubicación y el comercio significarían un mayor poderío para China, además del acceso marítimo. Siguiente, por favor. Bueno, a continuación les hablaré sobre las teorías de poder que sustentan nuestra geoestrategia. La siguiente, por favor. Bueno, para comenzar nuestras teorías del poder, es necesario aclarar que en este contexto los principales pensadores acerca del pensamiento geopolítico y la geoestrategia se dividen en lo que es el terrestre, naval y aéreo, siendo en este caso el más destacado el naval y aéreo. Siguiente, por favor. Bien,
Para el poder terrestre, comenzaremos primero con Karl Reiter, que es autor de una teoría de tipo terrestre y naval, que básicamente en sus ideas nos introduce sobre la Erdkunde, que es el concepto sobre la geografía, de que la disposición de los continentes y demás es un designio divino, y eso es lo que determina la influencia que va a tener estos en el mundo, siendo Europa el más importante, y en el caso de Asia, este es orientado hacia el este y al sur. Siguiente, por favor. Bien, en el caso de Karl Haushofer, que también es una teoría de tipo terrestre, él nos habla acerca de el espacio vital y que este no es concordante con el territorio que normalmente ocupa una nación, sino que con la extensión cultural o de su población, que se debe ocupar este espacio para que abarque, digamos, toda la población entera. Y también nos introduce el concepto de panregiones, que son franjas longitudinales, exactamente 4, a lo largo del mundo, en las que interactúa lo que es el poder de una potencia y sus fuentes de recurso. Y en este caso sería la más oriental, la asiática, con el centro de las potencias, pues en China. Siguiente, por favor. Bueno, en la teoría de Cohen también es de tipo terrestre, y él nos habla de los puntos de fractura, que estos son lugares en la Tierra, bueno, en el planeta, donde una región, estado o grupo de países no concuerdan con el de los dominantes, o al menos los occidentales. Y esto genera puntos de fractura desde los que se puede esperar que surja un conflicto. Siguiente, por favor. Bueno, antes de eso también es conveniente mencionar que Cohen hablaba de que las dos zonas geoestratégicas más importantes son la tierra y el mar, básicamente. En su segundo nivel están 6 regiones, que entre tantas, muchas que son como la angloamericana junto al Caribe, Europa con la costa del Magreb, y Oceanía y con Sudamérica, África subsahariana, y también estaba en lo que es Eurasia, en el centro de Rusia y Asia Oriental, que es en la que nos enfocaremos más adelante, así como el concepto de los cinturones de quiebre y el Söderbelt, que se refiere a los que disponen de condiciones políticas y geográficas excepcionales para la geopolítica, que también veremos a continuación. Siguiente, por favor. Bueno, este es el mapa en el que más o menos él divide los sectores geopolíticos y geoestratégicos del mundo, en el que podemos ver aquí como la zona que ocupan Rusia y China es uno de ellos, colindante con la del Pacífico. Siguiente, por favor. En las teorías del poder naval hay que mencionar a Mahan, que él habla de que el modelo está configurado por el dominio de Estados Unidos mediante el comercio exterior, haciendo uso de el mar, como ya mencionaba en otras teorías, y que para esto se necesita una marina de guerra para pues defender estas rutas comerciales, así como colonias que hagan de como puestos de avanzada para establecer el comercio. Y también explicaremos más adelante eso. Así como el concepto de la insularidad, que son estados protegidos ya sea por mar o por estados que no representan una amenaza a su soberanía, como una isla fortificada. Siguiente, por favor. Ok, con Speakman tenemos lo que es una teoría de tipo naval y terrestre también, que él retoma un concepto muy antiguo, que es el de la Heartland, que es como en la zona del norte de Eurasia, pero él decía que esta zona, al ser muy inhóspita, pues realmente no era tan relevante como se creía, y la que sí era relevante era la Rimland, que es la zona en púrpura que podemos ver en el mapa, que es donde se concentran muchas de las potencias más importantes, mientras que el resto son las islas periféricas que abastecen de recursos a la Rimland. Y aquí también es donde se puede encontrar el interés de las potencias, ya que es aquí donde se tiene acceso tanto al mar por un lado, tanto a la mayoría de la tierra por el otro, siendo un gran punto de interés geopolítico más que la Heartland. Siguiente, por favor. De acuerdo en las teorías del poder aéreo, tenemos con Seversky, que él nos habla de que fuera del poder naval y terrestre, la más importante era la aérea, ya que ésta podía superar cualquier obstáculo terrestre y naval, siendo la capacidad de bombardeo la más importante para la geopolítica mundial, siendo él estuvo en el contexto de la Guerra Fría, así que él manejaba esto desde dos polos, que era el estadounidense, teniendo su centro industrial en Chicago, y el soviético en Siberia, y sus áreas donde podían operar sus bombarderos, que eran prácticamente dos hemisferios del mundo. Y en la actualidad esto se extendería a las potencias industriales o militares de pues, el Oriente, y las europeas y Estados Unidos. Siguiente, por favor.
Bueno, en cuanto a los planteamientos teóricos, tenemos que la geoestrategia estaría basada en los planteamientos de la geopolítica clásica, considerando al Estado como un organismo absoluto y predominante en la escena geográfica y política, siendo este nuestro actor principal en este conflicto analizado. En esta geoestrategia se entendería la geopolítica, como Haushofer lo planteaba, la base científica del arte, de la actuación política en la lucha a vida o muerte de los organismos estatales por el espacio vital. Esta idea estaría reflejada en el conflicto armado entre China y Taiwán, al buscar una absorción por parte del primer estado, ¿no? Lejos de de la geopolítica crítica, China buscaría luchar por los recursos que posee el territorio de Taiwán, una vez que la cooperación no fuera exitosa. Consolidar el espacio geográfico terrestre junto a los recursos poblacionales que abarca la nación de Taiwán sería una necesidad del Estado chino para poder consolidar su hegemonía y posicionarse en el escenario internacional, logrando garantizar sus intereses nacionales y su posicionamiento como un equilibrio de poder directo ante la hegemonía actual de Estados Unidos. En la misma lógica, Taiwán respondería con el uso de fuerzas armadas como la principal fuente para garantizar su seguridad e integridad territorial. Sin embargo, también podremos observar un apoyo por parte de naciones externas al conflicto, siendo el caso de Estados Unidos como partidario de Taiwán, esto con el principal objetivo de no permitir que el equilibrio de poder actual sea perturbado, garantizando así el interés nacional de esta nación hegemónica. A continuación les voy a hablar sobre las consecuencias de este conflicto. En primer lugar, consideramos que una de las consecuencias directas sería la intervención de Estados Unidos a favor de Taiwán, ya que, como lo explicaron anteriormente, su posición geográfica resulta estratégica. En segundo lugar, como en todo en conflicto armado, tendremos una gran movilización de personas que huyen justamente de las áreas de conflicto. Tampoco podemos olvidar que habría países que condenarían las acciones de China y podrían llegar a sancionarlo, esperando debilitarlo lo suficiente para calmar las cosas. Y por último, creemos que el conflicto terminaría con la rendición de Taiwán ante China, lo cual causaría que este país consolide una mayor influencia en la esfera internacional, así como un mayor poderío naval, aéreo e incluso económico. En conclusión y a modo de reflexión final, podríamos decir que, de acuerdo con las teorías del poder terrestres, marítimas y aéreas, Taiwán ocupa una zona muy importante en lo que es el nivel global, porque es una zona que atraviesa rutas comerciales muy importantes que son ejes, como ya lo mencionaron en las teorías del poder naval, para lo que es el dominio mundial, sobre todo el actual, que es centrado también en la economía más que en la guerra, como lo era antes, y también es una zona de influencia de lo que es el continente asiático, y lo que son dos potencias que, si bien no son precisamente aliadas, sí son simpatizantes, como son actualmente Rusia y China, y esto hace de contrapeso contra Estados Unidos y sus aliados en precisamente esa área del mundo, como Japón, Corea del Sur e islas como Guam, que hacen frente al poder de estas potencias, e incluso también Australia. Cabe recordar también que en cuestión de recursos, Taiwán es poderoso en lo que es semiconductores, que son necesarios para la industria tecnológica y ocupan más o menos el 50% de la exportación de este material a nivel mundial. Y es por eso que Estados Unidos no está dispuesto a perderlo, porque también para todas las empresas para los que representa intereses, esto sería pues catastrófico en un mundo donde actores internacionales nuevos intervienen, como son precisamente las empresas transnacionales, entre otras organizaciones. Y también para China, pues, que se encuentra en su política exterior defendiendo su autonomía tecnológica y militar, pues también es de vital importancia, así como su visión de que su país debe englobar a todos los chinos, incluso los que no quieran formar parte de ellos, o que no asumen esa postura, como Taiwán. Y eso ha sido todo por el momento, compañeros, y gracias.